Vamos a pasar ahora a temas económicos. Cuando concluyó el mes de abril, se registró un descenso de los precios al consumidor. Esta es la información. Termina el mes de abril y el precio de algunos productos de la canasta básica han bajado en comparación con el mes de enero. Y es que de acuerdo con datos del gobierno de la ciudad, el aguacate en tiendas de autoservicio bajó de 52 pesos con 73 centavos a 49,90, mientras que en la central de abasto bajó de 42 a 37 y en un mercado público de 50 a 30 pesos. La cebolla el día 2 de enero en las tiendas de autoservicio se encontraba en 32 pesos con 3 centavos y el pasado 27 de abril en 21 pesos con 23 centavos, mientras que en la central de abastos a inicios de año se encontraba en 14 pesos con 80 centavos, hace unos días estaba en 7 pesos con 10 centavos y en un mercado público bajó de 16 a 10 pesos. Hay otros productos que varían en precios como el huevo, que en enero costaba en una tienda de autoservicio 38 pesos con 17 centavos y actualmente cuesta 45 con 33. En la central de abastos se encontraba en 29 pesos con 31 centavos y ahora en 25 pesos con 20 centavos. Y en un mercado público que en enero costaba 29,50, actualmente está en 30 pesos. Mientras que la carne de res se ha mantenido desde inicio de año, aseguran los comerciantes. La longaniza 80, la costillita 80, la espinaza 60, el lomo a 90, la ahumada 80. El precio de los productos también depende de la calidad. Locatarios indican que comprar artículos de primera tiene sus ventajas. Que es producto de primera calidad, hay segundas, hay terceras, pero metemos nosotros la primera calidad. ¿Para qué? Para que la gente también al momento de cocinar un kilo de frijol no gaste tanto gas. Es así como autoridades recomiendan hacer un sondeo de precios en diferentes establecimientos para tener una mejor economía al comprar artículos de primera necesidad y hacer rendir más su dinero. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.